Choque de guerreros. Poco después del amanecer del lunes 21 de febrero de 1916, los soldados franceses destinados en un sector del frente occidental, cerca de Verdún, recibieron una alerta, algo que ocurría rutinariamente. Inspeccionaron tierra de nadie, pero no detectaron actividad en las trincheras alemanas. De repente, el silencio de la mañana se vio interrumpido por el estruendo de un bombardeo de 1220 cañones alemanes en un frente de apenas 13 kilómetros, la mayor concentración de fuego en el frente occidental. Dio comienzo una de las batallas más prolongadas y agónicas de la Primera Guerra Mundial. Tras casi 2 años a la defensiva, el ejército alemán atacaba y tanto el futuro de Francia como el de la guerra se hallaban en juego. El comandante alemán, general Erich von Falkenhayn, planeaba una ofensiva limitada. Costaría la vida de 1 millón de hombres. Henri-Philippe Pétain, el comandante francés de Verdún en el momento de la batalla, quedaría asociado a su defensa. Verdún simboliza la batalla por la supervivencia de Francia. Supondría un enfrentamiento entre los generales Pétain y Falkenhayn en una de las batallas más famosas de la historia. En agosto de 1914, la guerra de Francia y el estancamiento del frente occidental hastiaban a los aliados y a los alemanes. La guerra sería larga y brutal. En 1915, Alemania quería la derrota de Rusia, pero al mismo tiempo tenía que defenderse de Francia y Gran Bretaña. Los franceses y los británicos realizaron infructuosos intentos de traspasar el frente occidental. Creyendo que la artillería era la clave para la victoria, se usaban armas cada vez más pesadas y potentes, pero no conseguían romper las líneas. Los alemanes tuvieron éxito contra Rusia en los primeros años, pero estaban convencidos de que el conflicto se ganaría o se perdería en el oeste. Los alemanes y los aliados concibieron una victoria total en 1916. Para Pétain y Falkenhayn, 1916 sería el año decisivo. Sus brillantes trayectorias se verían enfrentadas en Verdún. Erich von Falkenhayn provenía de la aristocracia venida a menos y con tradición militar. Gracias al mecenazgo del Kaiser Guillermo, logró un rápido ascenso en su carrera. Al Kaiser le habían impresionado los informes de Falkenhayn mientras fue oficial en China durante la rebelión de los Boxer de 1900. Sucedió al general Helmut von Moltke como comandante supremo del ejército alemán en septiembre de 1914. Eso ocurrió mientras los aliados detenían la invasión de Francia. Falkenhayn era arrogante e impopular, 2 características negativas para ser un buen líder. Por un lado, había devuelto la potencia de combate a Alemania tras su incapacidad de vencer a franceses y británicos durante las primeras semanas. Pero por otro, había enfurecido a los generales Hindenburg y Ludendorff con sus dudas sobre el frente oriental
que habían detenido la ofensiva alemana cuando la victoria parecía estar al alcance. Esto supondría un factor significativo en la manera en la que Falkenhayn se ocuparía de la batalla. Henri-Philippe Pétain provenía de una familia humilde y estaba a punto de jubilarse del ejército tras una carrera de 36 años, cuando estalló la guerra. Antes de la Primera Guerra, solo había dirigido un regimiento de infantería. Pétain también era profesor de táctica en la escuela militar francesa. En sus clases se oponía a la teoría militar de la época, que se basaba únicamente en estrategias ofensivas. Pétain creía que la tecnología moderna, artillería y ametralladoras rápidas y precisas, supondría un castigo excesivo para el soldado francés cuando le atacaran. En lugar de eso, defendía el uso de una gran potencia de fuego como apoyo a la infantería, tanto en el ataque como en la defensa. Las ideas de Pétain a menudo eran ridiculizadas. Pero sus predicciones se convirtieron en realidad durante los ataques franceses de 1914 y 1915. Su ascenso tras esas batallas fue rápido, y en julio de 1915 ya dirigía el segundo ejército. A diferencia de Falkenhayn, Pétain era muy querido entre la tropa. Era un general de soldados. Las personalidades de Falkenhayn y Pétain no podrían haber sido más distintas. Pronto ambos se enfrentarían en un cara a cara que decidiría el curso de la guerra. Los líderes franceses y británicos se reunieron en diciembre de 1915 para planear una gran ofensiva durante el año siguiente. Poco después, el general George Joffre escribió al nuevo comandante en jefe británico, general Sir Douglas Haig. Sugirió que británicos y franceses atacasen juntos a ambos lados del río Somme. Joffre estaba convencido de que podría conseguir romper las líneas alemanas y acabar la guerra. Douglas Haig prefería una ofensiva más al norte, en Flandes, pero como sabía que su homólogo francés era el comandante en jefe aliado, acabó por ceder. El ataque del Somme se planeó para julio. La enorme cantidad de artillería que pretendían desplegar en el ataque era un eco de la teoría de Pétain. El general Falkenhayn confiaba en que la fuerza de las defensas alemanas aguantase cualquier ataque. Pero se dio cuenta de que esa estrategia no le haría ganar la guerra. Tendrían que atacar en el oeste. Falkenhayn concibió un elaborado plan para que Alemania saliese de la situación. Consideraba que Gran Bretaña era el enemigo y Francia su espada en el continente. Necesitaba una manera de arrebatarle dicha espada para acabar la guerra. Falkenhayn creía que los franceses se hallaban cercanos al colapso moral y militar. En enero de 1916 le dijo al Kaiser que había notado una disminución de la potencia de resistencia y una limitada capacidad del pueblo francés para aguantar. Concluyó que si Francia caía, Rusia le seguiría y Gran Bretaña, aislada, querría obtener la paz. Los acontecimientos de 1915 habían sido suficientes para disuadir a Falkenhayn de intentar romper las líneas enemigas. En vez de eso, planeó una ofensiva limitada contra un sector de la línea francesa. Ese lugar era Verdún.
Ciudad fortaleza durante siglos, Verdún está situada sobre el río Mosa y simboliza el valor y orgullo nacional francés. Construida bajo la supervisión del arquitecto del rey Luis XIV, Vauban, había resistido invasiones durante más de 200 años, incluyendo un intento alemán en 1914. Hasta entonces, Verdún había estado protegida por fuertes defensas exteriores y era un sector tranquilo del frente. Pero iba a convertirse en la trampa mortal de Falkenhayn, obligando a los franceses a defenderse. Declaró: «Aquí las fuerzas de Francia se desangrarán hasta la muerte». Los alemanes veían Verdún como el corazón de Francia y sabían que un ataque sería devastador. El hijo del Kaiser, el príncipe Guillermo, y su quinto ejército llevarían a cabo el ataque. Pero hubo fricciones entre este, su estricto jefe del Estado Mayor, general Knobelsdorff, y el general Falkenhayn. El príncipe consideraba que su objetivo principal era la captura de Verdún. Quería hacer ataques simultáneos sobre las debilitadas defensas francesas a ambos lados del río Mosa. Falkenhayn insistió en limitar la ofensiva únicamente a la orilla derecha, es decir, a un frente de menos de 16 kilómetros. Su idea era destruir totalmente el ejército francés, desangrando Francia hasta dejarla pálida, como solía decir. Pero sabía que eso causaría muchas bajas entre los alemanes. Temía la oposición de sus comandantes, mostrándose reticente a presentar su plan. El quinto ejército alemán se preparó para la batalla. Tropas, municiones y armas de todos los calibres llegaron al frente. El día cero hubiera sido el 12 de febrero, pero el mal tiempo retrasó el inicio del ataque hasta el día 21. El general francés Noël de Castelnau dirigía el sector de Verdún. La ciudad estaba rodeada de colinas que constituían excelentes posiciones defensivas. En las cimas se construyeron 3 anillos concéntricos de fuertes, con cañones para repeler los ataques de infantería. Los fuertes era la principal estrategia defensiva francesa. El mejor de ellos era Fort Douaumont, diseñado para resistir a los bombardeos más duros. Un sistema telefónico controlaba las baterías del fuerte. Estas estaban colocadas en torretas y consistían en una pieza de 155 milímetros, otra de 75 milímetros y 3 ametralladoras pesadas en cada una de las torretas. El fuerte podía albergar un batallón de infantería, 1000 soldados. Pasadizos subterráneos unían los emplazamientos de las armas. Cada uno de los fuertes estaba diseñado para resistir durante semanas sin ningún tipo de ayuda. Se hallaban emplazados entre 8 y 16 kilómetros de Verdún. Estaban defendidos por trincheras, reductos y cinturones de alambradas. Pero desde el otoño de 1914, esas defensas se habían descuidado y muchos cañones se habían retirado para ser utilizados en otros sectores. La inactividad a ambos lados de la alambrada había provocado que la guarnición sintiera una falsa sensación de seguridad. Muchos de los fuertes, incluido Douaumont, poseían escasos efectivos. Las tropas francesas habían bajado la guardia.
El teniente coronel Émile Drian, comandante de regimiento, no estaba satisfecho de la situación. A lo largo de 1915 había sido testigo del declive de la guarnición. Le preocupaba que Verdún quedase indefensa ante cualquier ataque de envergadura y utilizó sus influencias hasta que el Ministerio de Defensa francés tomó cartas en el asunto. Se envió una comisión a inspeccionar Verdún que recomendó que se tomaran medidas urgentes. Henri Pétain, que dirigía el segundo ejército más al norte, tuvo noticias del asunto. Pero concentrado como estaba en la defensa de la región de Champagne, no tuvo tiempo para pensar en Verdún. Falkenhayn continuó con sus preparativos para la ofensiva alemana. A finales de enero de 1916, los franceses vieron probable un ataque alemán y que Verdún podría ser el objetivo principal. Casi demasiado tarde, Joffre ordenó a 2 divisiones de infantería que reforzasen dicho sector. Pétain y otros comandantes franceses, nerviosos, dirigieron la vista hacia la fortaleza francesa. Los defensores de Verdún luchaban frenéticamente en una desesperada carrera contra el tiempo. Los soldados franceses de la Primera Guerra eran conocidos como los poilus o peludos por su afición a los bigotes y barbas. Odiaban atrincherarse. No les gustaba construir el sistema de trincheras alrededor de los fuertes que constituían la defensa de Verdún. Los primeros días de 1916 fueron fríos y húmedos e hicieron difícil la vida de los soldados franceses en la línea de Verdún. El único alivio era saber que se encontraban en una zona tranquila. Pero esta apatía también tuvo consecuencias para los defensores de Verdún. Las trincheras de la primera zona de defensa eran precarias en comparación a las alemanas, profundas y cementadas. La línea alemana se curvaba alrededor de Verdún a cada lado del río Mosa. Situada sobre una elevación del terreno, dominaba la ciudad y sus fuertes. Las defensas alemanas estaban bien localizadas y eran formidables. Los hombres de Falkenhayn habían reforzado los búnkeres y los refugios subterráneos con cemento, convirtiéndolos en cuarteles generales, centros de comunicación, instalaciones médicas, almacenes de munición y alojamientos. Tras la línea, Falkenhayn instaló vías férreas estrechas para el transporte de la munición y suministros necesarios para el ataque. El 1 de febrero de 1916, las tropas francesas entraron por fin en acción gracias a las advertencias del coronel Drian y a las claras señales de los preparativos alemanes. Los refuerzos que Joffre había destinado a Verdún llegaron y se situaron en sus posiciones. El futuro de Verdún dependía de si el ejército francés había asimilado la doctrina de Pétain sobre la utilización de gran potencia de fuego. Los poilus se preparaban para el inevitable ataque. Uno de ellos escribió: "Todos rezamos para que nuestros preparativos no hayan llegado demasiado tarde para el enfrentamiento. Lo único que podían hacer era esperar a que empezara el ataque alemán". Preparados para asaltar Verdún, los hombres del quinto ejército alemán confiaban en su comandante, pero sentían hostilidad hacia Falkenhayn y su equipo.
Un ayudante de Falkenhayn incluso se burló de los soldados que temblaban bajo las frías condiciones atmosféricas. Se trataba de un triste ejemplo de las relaciones de Falkenhayn con sus hombres y de lo alejado que estaba su equipo de la infantería. Un soldado alemán expresó los sentimientos de la mayoría de ellos al escribir: «El valor no tiene nada que ver. El miedo a la muerte sobrepasa todos los demás sentimientos y es únicamente la compulsión lo que impulsa al soldado hacia adelante. Estamos motivados para luchar solo por la maldita disciplina del ejército prusiano y tenemos la sensación de que estamos obligados a hacer cosas terribles». El entusiasmo por la guerra había desaparecido. Existía un extraño sentimiento premonitorio sobre la próxima batalla. En su cuartel general, Falkenhayn sabía que se acercaba la hora de su destino. Pétain, por su lado, todavía no había comprendido el importante papel que pronto jugaría en el crucial enfrentamiento militar. Al alba del lunes 21 de febrero, la niebla cubrió el sector francés cercano a Verdún. La tranquilidad quedó rota de repente por un enorme bombardeo alemán. Había empezado el asalto de Falkenhayn contra el ejército francés. Durante 9 terribles horas, 1220 cañones alemanes vomitaron fuego, desintegrando las trincheras francesas de primera línea y enterrando vivos a centenares de hombres. Esa tormenta de fuego cayó con fuerza sobre el regimiento del coronel Drian. Drian fue quien había alertado a las autoridades francesas sobre la vulnerabilidad de Verdún. Aunque sus defensas eran más fuertes que las de otros regimientos, sus hombres sufrieron muchos daños. A las 4 de la tarde llegaron las primeras oleadas de infantería alemana. Mientras el asalto avanzaba, el frente francés corría el riesgo de derrumbarse. Un gran ataque de infantería tras el bombardeo habría roto las líneas francesas. Pero eso no era lo que el comandante en jefe alemán, Erich von Falkenhayn, tenía en mente. No quería que los franceses se retiraran, sino que enviaran más tropas a Verdún para que él pudiera aniquilarlas. Al final del día, el ataque alemán había penetrado en las defensas francesas hasta una profundidad de 3 kilómetros. Tras otro violento bombardeo, los alemanes volvieron a atacar durante la mañana del 22 de febrero. Una nueva arma aterradora y mortal apareció entre las tropas de asalto alemanas: los lanzallamas. Se usaron con efectos devastadores sobre la resistencia francesa. Bajo este segundo ataque, las líneas francesas se resintieron una vez más. Consciente del peligro, el coronel Drian decidió que los restos de su regimiento debían retirarse antes de ser diezmados. Mientras retrocedían, Drian recibió una herida mortal. Batallones enteros de infantería franceses desaparecían entre el humo y las bombas alemanas. El plan de Falkenhayn de acabar con el ejército francés en Verdún parecía estar funcionando. Daba la impresión de que no había nada que los defensores pudieran hacer para detener a los decididos alemanes.
las tropas francesas caían a manos de su propia artillería. Las ametralladoras francesas detuvieron muchos contraataques franceses antes de que empezaran. Al final del cuarto día de ofensiva, los alemanes se acercaban a los fuertes que protegían Verdún. El inexpugnable fuerte Douaumont se convirtió en el objetivo alemán. El experto en asaltos, el sargento Kunze, sería el protagonista de este ataque. La mañana del 25 de febrero, Kunze dirigió a su grupo de asalto del regimiento de élite Brandenburgo a lo más alto del fuerte Douaumont. Pero un obús perdido les alcanzó, haciéndoles caer a una galería subterránea. Milagrosamente ilesos, aunque bajo tierra, buscaron una salida y la encontraron en el techo del túnel. Ordenó a sus hombres que formaran una pirámide humana y al penetrar por la abertura se encontró en el interior del fuerte. Solo empezó a vagar por el enorme laberinto de cemento armado únicamente con una pistola. Oyó los estruendos amortiguados de los cañones de 155 milímetros del fuerte Douaumont. Guiado por ellos, llegó hasta la torreta. Los artilleros franceses sorprendidos se convirtieron en sus prisioneros. Kunze continuó avanzando por los pasillos y comprobó que en el fuerte había muy pocos hombres. Acabó por encontrar al resto de la guarnición en el dormitorio principal todavía acostados. Cerró con llave la habitación y entonces hizo que sus hombres entraran en el fuerte. El sargento Kunze, en solitario, había capturado el más prestigioso bastión de Verdún. En Francia, la rendición del fuerte Douaumont se recibió con desconcierto. En Verdún, las tropas francesas corrían por las calles gritando «Sálvese el que pueda». Tras 5 días de batalla, Verdún estaba a punto de venirse abajo. Francia se enfrentaba al momento más crítico de la guerra. El alto mando había descuidado Verdún y ahora se enfrentaba a las consecuencias. Joffre, el comandante en jefe francés, sabía que solo un hombre podría salvar Verdún y Francia de esa crisis. El general Henri-Philippe Pétain. La noche del 25 de febrero de 1916, el comandante en jefe, Joseph Joffre, ordenó a Pétain que se ocupase de la guarnición de Verdún. La primera misión de Pétain fue tranquilizar a sus hombres y convencerles de que su situación pronto estaría bajo control. A partir de entonces trabajaría para contener y derrotar el asalto alemán. Las primeras órdenes fueron conservar Verdún a cualquier precio y mejorar inmediatamente las defensas y la artillería. Los refuerzos empezaron a llegar a Verdún. Pétain estaba convencido de que únicamente con la artillería podría cambiar la suerte. Empezó a desplegar más cañones.
Aún así, el arma más poderosa de Pétain era su mera presencia. Su frase "no pasarán" se volvió legendaria. La moral de la tropa mejoró y los Poilus recuperaron su determinación. Mientras tanto, por la única ruta de acceso a Verdún que estaba a salvo del fuego alemán, llegaban camiones que traían una cantidad constante e interminable de suministros y refuerzos. Se la empezó a conocer como la Carretera Sagrada. Durante la primera semana de marzo, 190.000 hombres avanzaron por ella hasta el frente. Por la carretera se circulaba a un ritmo de un camión cada 14 segundos. Falkenhayn parecía estar consiguiendo su objetivo de atraer a todo el ejército francés hasta su matadero. Sin embargo, Pétain planeaba un asalto de una gran potencia. El fuego de artillería, cada vez más intenso, detuvo a los alemanes y Falkenhayn tuvo que cambiar de idea. Finalmente permitió al príncipe Guillermo que extendiera el ataque a la zona occidental del río Mosa. El 8 de marzo, los alemanes habían creado una posición al otro lado del río y empezó otra batalla titánica. Ambos bandos lanzaron más hombres a este nuevo enfrentamiento. Las bajas francesas fueron numerosas. Pero Pétain también estaba causando graves daños a los alemanes. En abril de 1916, los contraataques franceses estaban mejor planeados, eran más duros y frecuentes. Los alemanes se alejaban de las puertas de Verdún. El estruendo de los cañones no se detuvo. En mayo, el paisaje de Verdún era un escenario de muerte y terror. El campo de batalla había quedado pulverizado por la artillería de ambos bandos. Un piloto francés que voló sobre ese paisaje lo comparó con la piel húmeda de un sapo monstruoso. En tierra, el soldado y escritor Jacques Millet lo describió así: por todas partes había cuerpos sobre los que tus pies se hundían. El hedor de la muerte flotaba sobre el revoltijo de cadáveres en descomposición como un perfume infernal. La artillería y la infantería de Pétain empezaban a superar a Falkenhayn. A diferencia de su oponente, Pétain continuamente relevaba a sus hombres por tropas nuevas. Los alemanes extenuados se rendían cada vez con mayor frecuencia.
Pétain había salvado Verdún. En mayo de 1916 fue ascendido para dejar paso a dos hombres más enérgicos y despiadados. Se trataba del general Robert Nivelle y del general Charles Mangin, al que sus hombres conocían como el Carnicero. La batalla proseguiría presionando al ejército británico para atacar en el Somme antes de lo previsto. A principios de julio, los franceses tomaron algunos de los fuertes perdidos al comienzo de la batalla. La situación estaba cambiando en Verdún. La ofensiva británica en el Somme, que se inició el 1 de julio, consiguió desviar la atención de Falkenhayn de Verdún. Se vio obligado a pasar a la defensiva. No podía atacar a los franceses y al mismo tiempo resistir ante la presión británica. Falkenhayn había fracasado en su estrategia de aniquilación del ejército francés y había disminuido peligrosamente la fuerza alemana. Los franceses pudieron recuperar la línea de frente original a finales de 1916. El ejército de Pétain había salvado tanto Verdún como a Francia, pero el precio había sido muy alto. Los franceses sufrieron 377.000 bajas. El 40% resultaron muertos o desaparecidos. Las pérdidas alemanas fueron igual de elevadas. Durante 1916, más de 3/4 partes de los soldados franceses habían circulado por la carretera sagrada. Esta experiencia moldearía el carácter del ejército francés durante los años siguientes. Pétain escribió que la constante visión de la muerte había dotado al soldado francés de una resignación que rayaba el fatalismo. El esfuerzo de Verdún y las batallas siguientes causaron motines en el ejército francés durante la primavera de 1917. Una vez más, Pétain fue elegido para recuperar el orgullo y la confianza perdidos. Pétain no dudó en hablar directamente con la tropa para descubrir cuáles eran sus motivos de queja. Al mejorar la calidad de vida de los poilus, mediante permisos más frecuentes y mejores instalaciones de recreo, Pétain consiguió ayudar al ejército a recobrarse. Henri Pétain saldría de la Primera Guerra Mundial como el mayor héroe francés. 20 años después, en mayo de 1940, sería llamado de nuevo para rescatar a su país del desastre. Pero como líder de la Francia de Vichy, cometió el terrible error de querer apaciguar a Hitler y a los nazis en un intento por minimizar el sufrimiento de los franceses. Las decisiones de Pétain le harían caer en desgracia al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue juzgado por sus compatriotas, declarándole culpable de traición.
Charles de Gaulle, que había luchado en el regimiento de Pétain antes de 1914, mostró clemencia y le salvó de ser condenado a muerte. El antiguo héroe de Francia murió en 1951. El general Erich von Falkenhayn fue obligado a retirarse en agosto de 1916 tras el fracaso de Verdún y la creciente hostilidad hacia su liderazgo. Fue sustituido por los generales Hindenburg y Ludendorff, que habían tenido éxito en el frente oriental. En septiembre de 1916, Rumanía entró en la guerra en el bando aliado y Falkenhayn fue enviado a aplastar esta nueva amenaza, haciéndolo con gran crueldad. Después recibió la misión de ayudar a los turcos a reconquistar Mesopotamia. Luego intentaría hacer lo mismo en Palestina. En ambas misiones fracasó. Falkenhayn pasó los últimos meses de la Primera Guerra dirigiendo un ejército en Lituania. Murió en 1922. El escritor francés Paul Valéry describió la campaña de Verdún como una especie de duelo ante todo el universo, un viaje singular y simbólico. Fue una prueba suprema de voluntad para los soldados y los comandantes de ambos bandos. Ninguno de los que lucharon en Verdún olvidaría jamás esa terrible experiencia. Los dos generales responsables de la lucha eran hombres con caracteres completamente opuestos. Los soldados odiaban al autocrático y distante Erich von Falkenhayn. Por el contrario, el compasivo Henri-Philippe Pétain era una fuente de inspiración para sus hombres. Falkenhayn quería convertir Verdún en un símbolo del sacrificio francés. Pero apareció Pétain y frustró sus planes. El sacrificio de ambos bandos fue inmenso, como es evidente por las tumbas de aquellos que aquí cayeron. El enfrentamiento entre Falkenhayn y Pétain fue un duelo cruel, prolongado y costoso. Sin duda se trató de una de las batallas más desesperadas de la historia. Fue rápido, y en julio de 1915 ya dirigía el segundo ejército. A diferencia de Falkenhayn, Pétain era muy querido entre la tropa. Era un general de soldados. Las personalidades de Falkenhayn y Pétain no podrían haber sido más distintas. Pronto ambos se enfrentarían en un cara a cara que decidiría el curso de la guerra. Los líderes franceses y británicos se reunieron en diciembre de 1915 para planear una gran ofensiva durante el año siguiente. Poco después, el general George Joffre escribió al nuevo comandante en jefe británico, general Sir Douglas Haig. Sugirió que británicos y franceses atacasen juntos a ambos lados del río Somme. Joffre
Estaba convencido de que podría conseguir romper las líneas alemanas y acabar la guerra. Douglas Haig prefería una ofensiva más al norte, en Flandes, pero como sabía que su homólogo francés era el comandante en jefe aliado, acabó por ceder. El ataque del Somme se planeó para julio. La enorme cantidad de artillería que pretendían desplegar en el ataque era un eco de la teoría de Pétain. El general Falkenhayn confiaba en que la fuerza de las defensas alemanas aguantase cualquier ataque. Pero se dio cuenta de que esa estrategia no le haría ganar la guerra. Tendrían que atacar en el oeste. Falkenhayn concibió un elaborado plan para que Alemania saliese de la situación. Consideraba que Gran Bretaña era el enemigo y Francia su espada en el continente. Necesitaba una manera de arrebatarle dicha espada para acabar la guerra. Falkenhayn creía que los franceses se hallaban cercanos al colapso moral y militar. En enero de 1916 le dijo al Kaiser que había notado una disminución de la potencia de resistencia y una limitada capacidad del pueblo francés para aguantar. Concluyó que si Francia caía, Rusia le seguiría y Gran Bretaña, aislada, querría obtener la paz. Los acontecimientos de 1915 Alemania saliese de la situación. Consideraba que Gran Bretaña era el enemigo y Francia su espada en el continente. Necesitaba una manera de arrebatarle dicha espada para acabar la guerra. Falkenhayn creía que los franceses se hallaban cercanos al colapso moral y militar. En enero de 1916 le dijo al Kaiser que había notado una disminución de la potencia de resistencia y una limitada capacidad del pueblo francés para aguantar. Concluyó que si Francia caía, Rusia le seguiría y Gran Bretaña, aislada, querría obtener la paz. Los acontecimientos de 1915 habían sido suficientes para disuadir a Falkenhayn de intentar romper las líneas enemigas. En vez de eso, planeó una ofensiva limitada contra un sector de la línea francesa. Ese lugar era Verdún. Ciudad fortaleza durante siglos, Verdún está situada sobre el río Mosa y simboliza el valor y orgullo nacional francés. Construida bajo la supervisión del arquitecto del rey Luis XIV, Vauban, había resistido invasiones durante más de 200 años, incluyendo un intento alemán en 1914. Hasta entonces, Verdún había estado protegida por fuertes defensas exteriores y era un sector tranquilo del frente. Pero iba a convertirse en la trampa mortal de Falkenhayn, obligando a los franceses a defenderse. Declaró: "Aquí las fuerzas de Francia se desangrarán hasta la muerte". Los alemanes veían Verdún como el corazón de Francia y sabían que un ataque sería devastador. El hijo del Kaiser, el príncipe Guillermo, y su quinto ejército llevarían a cabo el ataque. Pero hubo fricciones entre este, su estricto jefe del Estado Mayor, general Knobelsdorff, y el general Falkenhayn. El príncipe consideraba que su objetivo principal era la captura de Verdún. Quería hacer ataques simultáneos sobre las debilitadas de torretas.
El fuerte podía albergar un batallón de infantería, 1000 soldados. Pasadizos subterráneos unían los emplazamientos de las armas. Cada uno de los fuertes estaba diseñado para resistir durante semanas sin ningún tipo de ayuda. Se hallaban emplazados entre 8 y 16 kilómetros de Verdún. Estaban defendidos por trincheras, reductos y cinturones de alambradas. Pero desde el otoño de 1914, esas defensas se habían descuidado y muchos cañones se habían retirado para ser utilizados en otros sectores. La inactividad a ambos lados de la alambrada había provocado que la guarnición sintiera una falsa sensación de seguridad. Muchos de los fuertes, incluido Douaumont, poseían escasos efectivos. Las tropas francesas habían bajado la guardia. El teniente coronel Émile Drian, comandante de regimiento, no estaba satisfecho de la situación. A lo largo de 1915 había sido testigo del declive de la guarnición. Le preocupaba que Verdún quedase indefensa ante cualquier ataque de envergadura y utilizó sus influencias hasta que el Ministerio de Defensa francés tomó cartas en el asunto. Se envió una comisión a inspeccionar Verdún que recomendó que se tomaran medidas urgentes. Henri Pétain, que dirigía el segundo ejército más al norte, tuvo noticias del asunto. Pero concentrado como estaba en la defensa de la región de Champagne, no tuvo tiempo para pensar en Verdún. Falkenhayn continuó con sus preparativos para la ofensiva alemana. A finales de enero de 1916, los franceses vieron probable un ataque alemán y que Verdún podría ser el objetivo principal. Casi demasiado tarde, Joffre ordenó a 2 divisiones de infantería que reforzasen dicho sector. Pétain y otros comandantes franceses, nerviosos, dirigieron la vista hacia la fortaleza francesa. Los defensores de Verdún luchaban frenéticamente en una desesperada carrera contra el tiempo. Los soldados franceses de la Primera Guerra eran conocidos como los Poilus. Confiaba en que la fuerza de las defensas alemanas aguantase cualquier ataque. Pero se dio cuenta de que esa estrategia no le haría ganar la guerra. Tendrían que atacar en el oeste. Falkenhayn concibió un elaborado plan para que Alemania saliese de la situación. Consideraba que Gran Bretaña era el enemigo y Francia su espada en el continente. Necesitaba una manera de arrebatarle dicha espada para acabar la guerra. Falkenhayn creía que los franceses se hallaban cercanos al colapso moral y militar. En enero de 1916 le dijo al Kaiser que había notado una disminución de la potencia de resistencia y una limitada capacidad del pueblo francés para aguantar. Concluyó que si Francia caía, Rusia le seguiría y Gran Bretaña, aislada, querría obtener la paz. Los acontecimientos de 1915 habían sido suficientes para disuadir a Falkenhayn de intentar romper las líneas enemigas. En vez de eso, planeó una ofensiva limitada contra un sector de la línea francesa. Ese lugar era Verdún. Ciudad fortaleza durante siglos, Verdún está situada sobre el río Mosa y simboliza el valor y orgullo nacional francés. Construida bajo la supervisión del arquitecto del rey Luis XIV, Vauban, había resistido invasiones durante más de 200 años
incluyendo un intento alemán en 1914. Hasta entonces, Verdún había estado protegida por fuertes defensas exteriores y era un sector tranquilo del frente. Pero iba a convertirse en la trampa mortal de Falkenhayn, obligando a los franceses a defenderse. Declaró: "Aquí las fuerzas de Francia se desangrarán hasta la muerte". Los alemanes veían Verdún como el corazón de Francia y sabían que un ataque sería devastador. La vista hacia la fortaleza francesa. Los defensores de Verdún luchaban frenéticamente en una desesperada carrera contra el tiempo. Los soldados franceses de la Primera Guerra eran conocidos como los poilus o peludos por su afición a los bigotes y barbas. Odiaban atrincherarse. No les gustaba construir el sistema de trincheras alrededor de los fuertes que constituían la defensa de Verdún. Los primeros días de 1916 fueron fríos y húmedos e hicieron difícil la vida de los soldados franceses en la línea de Verdún. El único alivio era saber que se encontraban en una zona tranquila. Pero esta apatía también tuvo consecuencias para los defensores de Verdún. Las trincheras de la primera zona de defensa eran precarias en comparación a las alemanas, profundas y cementadas. La línea alemana se curvaba alrededor de Verdún a cada lado del río Mosa. Situada sobre una elevación del terreno, dominaba la ciudad y sus fuertes. Las defensas alemanas estaban bien localizadas y eran formidables. Los hombres de Falkenhayn habían reforzado los búnkeres y los refugios subterráneos con cemento, convirtiéndolos en cuarteles generales, centros de comunicación, instalaciones médicas, almacenes de munición y alojamientos. Tras la línea, Falkenhayn instaló vías férreas estrechas para el transporte de la munición y suministros necesarios para el ataque. El 1 de febrero de 1916, las tropas francesas entraron por fin en acción gracias a las advertencias del coronel Truand y a las claras señales de los preparativos alemanes. Los refuerzos que Joffre había destinado a Verdún llegaron y se situaron en sus posiciones. El futuro de Verdún dependía de si el ejército francés había asimilado la doctrina de Pétain sobre la utilización de Verdún para que él pudiera aniquilarlas. Al final del día, el ataque alemán había penetrado en las defensas francesas hasta una profundidad de 3 kilómetros. Tras otro violento bombardeo, los alemanes volvieron a atacar durante la mañana del 22 de febrero. Una nueva arma aterradora y mortal apareció entre las tropas de asalto alemanas: los lanzallamas.
se usaron con efectos devastadores sobre la resistencia francesa. Bajo este segundo ataque, las líneas francesas se resintieron una vez más. Consciente del peligro, el coronel Drian decidió que los restos de su regimiento debían retirarse antes de ser diezmados. Mientras retrocedían, Drian recibió una herida mortal. Batallones enteros de infantería franceses desaparecían entre el humo y las bombas alemanas. El plan de Falkenhayn de acabar con el ejército francés en Verdún parecía estar funcionando. Daba la impresión de que no había nada que los defensores pudieran hacer para detener a los decididos alemanes. Las tropas francesas caían a manos de su propia artillería. Las ametralladoras francesas detuvieron muchos contraataques franceses antes de que empezaran. Al final del cuarto día de ofensiva, los alemanes se acercaban a los fuertes que protegían Verdún. El inexpugnable fuerte Douaumont se convirtió en el objetivo alemán. A diferencia de su oponente, Pétain continuamente relevaba a sus hombres por tropas nuevas. Los alemanes extenuados se rendían cada vez con mayor frecuencia. Pétain había salvado Verdún. En mayo de 1916, fue ascendido para dejar paso a dos hombres más enérgicos y despiadados. Se trataba del general Robert Nivelle y del general Charles Mangin, al que sus hombres conocían como el Carnicero. La batalla proseguiría, presionando al ejército británico para atacar en el Somme antes de lo previsto. A principios de julio, los franceses tomaron algunos de los fuertes perdidos al comienzo de la batalla. La situación estaba cambiando en Verdún. La ofensiva británica en el Somme, que se inició el 1 de julio, consiguió desviar la atención de Falkenhayn de Verdún. Se vio obligado a pasar a la defensiva. No podía atacar a los franceses y al mismo tiempo resistir ante la presión británica. Falkenhayn había fracasado en su estrategia de aniquilación del ejército francés y había disminuido peligrosamente la fuerza alemana. Los franceses pudieron recuperar la línea de frente original a finales de 1916. El ejército de Pétain había salvado tanto Verdún como a Francia, pero el precio había sido muy alto. Los franceses sufrieron 377.000 bajas.
la línea de frente original a finales de 1916. El ejército de Pétain había salvado tanto Verdún como a Francia, pero el precio había sido muy alto. Los franceses sufrieron 377.000 bajas. El 40% resultaron muertos o desaparecidos. Las pérdidas alemanas fueron igual de elevadas. Durante 1916, más de 3/4 partes de los soldados franceses habían circulado por la carretera sagrada. Esta experiencia moldearía el carácter del ejército francés durante los años siguientes. Pétain escribió que la constante visión de la muerte había dotado al soldado francés de una resignación que rayaba el fatalismo. El esfuerzo de Verdún y las batallas siguientes causaron motines en el ejército francés durante la primavera de 1917. Una vez más, Pétain fue elegido para recuperar el orgullo y la confianza perdidos. Pétain no dudó en hablar directamente con la tropa para descubrir cuáles eran sus motivos de queja. Al mejorar la calidad de vida de los poilus, mediante permisos más frecuentes y mejores instalaciones de recreo, Pétain consiguió ayudar al ejército a recobrarse. Henri Pétain saldría de la Primera Guerra Mundial como el mayor héroe francés. 20 años después, en mayo de 1940, sería llamado de nuevo para rescatar a su país del desastre. Pero como líder de la Francia de Vichy, cometió el terrible error de querer apaciguar a Hitler y a los nazis en un intento por minimizar el sufrimiento de los franceses. Fuego cayó con fuerza sobre el regimiento del coronel Drian. Drian fue quien había alertado a las autoridades francesas sobre la vulnerabilidad de Verdún. Aunque sus defensas eran más fuertes que las de otros regimientos, sus hombres sufrieron muchos daños. A las 4 de la tarde llegaron las primeras oleadas de infantería alemana. Mientras el asalto avanzaba, el frente francés corría el riesgo de derrumbarse. Un gran ataque de infantería tras el bombardeo habría roto las líneas francesas. Pero eso no era lo que el comandante en jefe alemán, Erich von Falkenhayn, tenía en mente. No quería que los franceses se retiraran, sino que enviaran más tropas a Verdún para que él pudiera aniquilarlas. Al final del día, el ataque alemán había penetrado en las defensas francesas hasta una profundidad de 3 kilómetros. Tras otro violento bombardeo, los alemanes volvieron a atacar durante la mañana del 22 de febrero. Una nueva arma aterradora y mortal apareció entre las tropas de asalto alemanas: los lanzallamas. Se usaron con efectos devastadores sobre la resistencia francesa.
Bajo este segundo ataque, las líneas francesas se resintieron una vez más. Consciente del peligro, el coronel Drian decidió que los restos de su regimiento debían retirarse antes de ser diezmados. Mientras retrocedían, Drian recibió una herida mortal. Batallones enteros de infantería franceses desaparecían entre el humo y las bombas alemanas. El plan de Falkenhayn de acabar con el ejército francés en Verdún parecía estar funcionando. Daba la impresión de que no había nada que los defensores pudieran hacer para detener a los decididos alemanes. En su cuartel general, Falkenhayn sabía que se acercaba la hora de su destino. Pétain, por su lado, todavía no había comprendido el importante papel que pronto jugaría en el crucial enfrentamiento militar. Al alba del lunes 21 de febrero, la niebla cubrió el sector francés cercano a Verdún. La tranquilidad quedó rota de repente por un enorme bombardeo alemán. Había empezado el asalto de Falkenhayn contra el ejército francés. Durante 9 terribles horas, 1220 cañones alemanes vomitaron fuego, desintegrando las trincheras francesas de primera línea y enterrando vivos a centenares de hombres. Esa tormenta de fuego cayó con fuerza sobre el regimiento del coronel Drian. Drian fue quien había alertado a las autoridades francesas sobre la vulnerabilidad de Verdún. Aunque sus defensas eran más fuertes que las de otros regimientos, sus hombres sufrieron muchos daños. A las 4 de la tarde llegaron las primeras oleadas de infantería alemana. Mientras el asalto avanzaba, el frente francés corría el riesgo de derrumbarse. Un gran ataque de infantería tras el bombardeo habría roto las líneas francesas. Pero eso no era lo que el comandante en jefe alemán, Erich von Falkenhayn, tenía en mente. No quería que los franceses se retiraran, sino que enviaran más tropas a Verdún para que él pudiera aniquilarlas. Al final del día, el ataque alemán había penetrado en las defensas francesas hasta una profundidad de 3 kilómetros. Tras otro violento bombardeo, los alemanes volvieron a atacar durante la mañana del 22 de febrero. Una nueva arma aterradora y mortal apareció entre las tropas de asalto alemanas: los lanzallamas. Se usaron con efectos devastadores sobre la